Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí en esta Facultad de Ciencias Médicas y gracias por esta fabulosa introducción. Qué gusto el poder ver a los estudiantes que uno ha pasado por las aulas y ver cómo han crecido y cómo han desarrollado y cómo están haciendo una divulgación científica, que yo creo que eso es lo más importante aquí en el país. Agradecer a la invitación y que sigan promoviendo este tipo de eventos, porque desconocemos mucha la información que hacemos en el país y yo creo que este tipo de jornadas, cuando nos dan en la universidad, parecen que son aburridas porque dan mucha información y nos dan muchas noticias malas porque vemos que aquí no hacemos muchas publicaciones o la información no se encuentra accesible y bueno, pero eso va cambiando, el tiempo está evolucionando y obviamente también va quedando en las manos de nuestros estudiantes y ahora vemos el fruto también de eso. Entonces, como para empezar en este caso, yo trabajo en la ESPE, en el Laboratorio de Inmunología y Virología, en algunos estudios que yo hice en mi doctorado. Yo trabajé con varios patógenos, trabajé con Toxoplasma y Cryptosporidium y tratábamos de buscar estrategias para combatir y conocer los mecanismos de estos patógenos. Entonces, ¿por qué? Al conocer los mecanismos de estos patógenos, nosotros podemos buscar estrategias de vacunas, ¿no es cierto? Ahora, hay patógenos simples, patógenos que son complejos, entonces eso es muy importante con respecto a el desarrollo de este tipo de estrategias. Entonces, siempre hay diferentes proteínas recombinantes, incluso ahora conocemos ácidos nucleicos para el desarrollo de esas vacunas, y mucho más ahora si hablamos nosotros de enfermedades raras. Entonces, yo les voy a hablar un poquito este tipo de tema con la finalidad que nosotros veamos cuáles son los mitos que hablamos con respecto a este tipo de enfermedades, y ahí vamos a ver, no sé cómo pasó. Déjale pasando, aquí ya sale el contexto. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿qué hablamos de mito y qué es la realidad? Hay que definir primero estas palabras. Entonces, hablamos de mito, que viene la palabra relato o un discurso que se cuenta. El mito es un tipo de relato oral o escrito, incluso que se vuelve viral mucho más rápido con respecto a estos datos, como posibles reales en una comunidad que una persona la cuenta a otra. Entonces, hay muchas personas que nos basamos en eso sin confrontar la revisión bibliográfica, o incluso ahorita encontramos mucha revisión bibliográfica que no tiene o que no tiene bases también. Entonces, vamos con la siguiente. Tenemos que definir también las palabras, lo que son vacunas, pues simplemente que son principios activos que vienen en este caso de agentes infecciosos de cualquier estructura que se van a hablar, y en este caso va a tener la capacidad de desarrollar una respuesta inmunogénica. En este caso, un antígeno, si hablamos que es una partecita de un patógeno, puede desencadenar o no una respuesta, o un inmunógeno que es la que realmente va a desencadenar una respuesta. Si ustedes han de haber visto la parte de inmunología, vamos a ver que activan una respuesta celular hasta CD4 y CD8, por ejemplo. Y en enfermedades raras tenemos que ver que afectan a un pequeño número de personas, en este caso, que generalmente son que están afectadas por mutaciones o son en un número muy disminuido, e incluso existe, el 28 de febrero se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Entonces, vamos por la siguiente. ¿Cómo definimos esta enfermedad? Hay muchas, por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Medicamentos Huérfanos desde 1983 nos menciona que afecta, en Estados Unidos lo conforman a una enfermedad rara menos de los 200,000 que pueden encontrar por caso, pero en Europa, en toda la comunidad europea, nos menciona que esta enfermedad rara es cuando afecta al menos a una de 2,000 personas. En Japón también tienen sus datos, en Corea también tienen sus datos, entonces desde ahí vamos definiendo a cómo son las enfermedades raras que vamos viendo. Entonces, existen datos de prevalencia, podemos ver en este caso el de Huntington, por ejemplo, menos raros, o también en este caso la arterosis múltiple, ¿no? Que es incluso la que encontramos mucho más en nuestro país. Entonces podemos ver que esto ha ido incrementando con respecto al tiempo y vamos encontrando muchas más enfermedades raras porque ha incrementado también que el mejoramiento del diagnóstico. Antes no teníamos muchas herramientas tecnológicas para el desarrollo de este tipo de investigaciones o incluso para investigar este tipo de enfermedades. Ahora tenemos la tecnología y va a ir cambiando mucho más avanzado para este tipo de diagnóstico de enfermedades y seguirán apareciendo este tipo, ¿no?
Entonces vamos con la siguiente. Entonces, tanto así que los costos médicos que se han celebrado para este tipo de enfermedades nos dan datos del NIH, por ejemplo, que se están afectando más de 25 a 30 millones de personas que sufren de este tipo de enfermedades y que no pueden ser cubiertas incluso por la falta de diagnóstico. Vamos por la siguiente. Entonces, ¿cuáles son estos mitos relacionados con las vacunas y asociadas obviamente a las enfermedades raras? Entonces, sabemos si nos dicen que las vacunas tienen ingredientes dañinos, y ahí vamos a ver qué componentes tienen una vacuna para que realmente me digan, ¿es dañino o no es dañino? ¿Sí? O por qué lo está causando en este caso. Y en este caso, los ingredientes de las vacunas, vamos a ver que son o proteínas recombinantes, principios activos que se han hecho sintéticamente, que pueden tener adyuvantes, que pueden tener agua, que pueden tener, en este caso, cierto tipo de sales que van a ser componentes y sobre todo que tengan una función biológica. Por otro lado, nos dicen las vacunas causan enfermedades raras. Pues a nivel genético, si estamos hablando de este tipo de enfermedades, ¿qué podemos decir? Las vacunas han sido, en este caso, totalmente seguras, tienen un proceso de seguimiento de desarrollo de este tipo de vacunas por ensayos preclínicos, clínicos, y dentro de los clínicos tenemos 3 fases, incluso la 4ª fase que siempre está abierta en fases de desarrollo y de investigación, o incluso en este caso, si hay reacciones adversas, existen páginas donde nosotros podemos subir información con respecto a ello. También nos dicen que pueden empeorar los síntomas de enfermedades raras, en este caso también, que nos dicen que, igual, volvemos, las vacunas son seguras. Y ustedes saben que la vacuna nos puede salvar vidas. Hemos pasado una pandemia, y bueno, no sé si la hemos pasado completamente, pero por ejemplo, cuando hablamos nosotros de seguridad, estamos hablando que el riesgo tiene que ser, en este caso, menor a lo que es la muerte o la fatalidad, en este caso, del número de vidas que pueden ser afectados. Y obviamente también nos dicen que las vacunas pueden desencadenar enfermedades autoinmunitarias. En este caso, para el desarrollo de enfermedades autoinmunitarias, recuerden que tenemos un mecanismo, necesitamos en este caso identificar cuáles son, tenemos inmunitarias en este caso primarias, secundarias, definir cuáles de ellas, y obviamente las vacunas no son parte de la producción de ellos. Siguiente. Entonces, uno de los más clásicos es que nos dicen que las vacunas producen autismo. Eso nos han hablado muchísimo, muchísimo. Y hay datos muy curiosos, pero datos también que nos ayudan y nos dicen, como por ejemplo aquí, nos dicen que en 1908 el médico publicó un estudio en Lancet, que es una revista científicamente conocida, que sugería que la vacuna contra el sarampión paperas podía provocar el autismo. Pero miren qué ha pasado con respecto a los años. Había solicitado la patente de su propia vacuna contra el sarampión y había recibido justamente el dinero de un abogado para las fábricas ellos. Entonces miren que siempre hay conflicto de interés, y por eso es que ahora la normativa, en este caso del desarrollo de las vacunas e incluso del cuidado de la parte del comité ético, es muy estricto, por ejemplo. Luego también esa revista que retractó el artículo, ¿sí? Por la normativa de bioética. Entonces, miren, nos encontramos con esos datos a nivel de ciencia igual. En el 2000, en el Consejo Médico del Reino Unido también retiró definitivamente la licencia a ese doctor, completamente, a pesar de que ya pasó un poco de tiempo. Después se estrenó una película que se llamaba El Baxter, por ejemplo, una película dirigida por él mismo, miren, y vuelve otra vez a denunciar, en este caso, que centros de control, prevención de enfermedades, y lo vuelve a traer otra vez a la tarima, ¿no? Este proceso. Entonces, finalmente, bioingeniero Hooker se opuso frente a la CDC del 2004 y no encontró ninguna diferencia general entre las tasas de vacunación entre niños, en este caso que habían recibido la vacuna con autismo y sin autismo. Entonces, miren, pruebas, evidencias científicas en este caso que nos demuestran que las vacunas no tienen nada que ver con este tipo de enfermedad. Después, en el 2014, afirmó que la CDC había ocultado pruebas que la vacuna podía tener riesgos. Después hicieron metaanálisis, ya con más de la tecnología, en el 2014 examinaron estudios involucrados en 1.3 millones y no encontraron ningún dato relacionado con la vacunación, por ejemplo. Y ya en el 2019, la Revista Internacional de Medicina analizó más de 650,000 niños
y niños encontraron que no había ninguna asociación de las vacunas con el síndrome, en este caso del autismo. Entonces miren que hay mucha evidencia, hay mucha infodemia que se le conoce ahora, pero también hay evidencia científica en el cual nos dice que no está ninguno relacionado con este tipo de mito. Vamos a ver el siguiente. También nos hablan que el mercurio, que existen vacunas que poseen en su composición mercurio. Entonces, sí que obviamente el mercurio es un metal pesado, puede causar una enfermedad neurotóxicas. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Que en este caso, en el 2011, los Centros de Control de Enfermedades no existían pruebas, en este caso, que el timerosal de las vacunas cause problemas en niños. Nos hablan de tumores, por ejemplo, de rumores también de la incidencia del autismo que descendió en Dinamarca. El rumor surgió en la interpretación errónea de datos epidemiológicos, si ustedes ven. También nos hablan de, en el 2001, por ejemplo, artículos de Kennedy en su libro relacionado con que eliminó el terimerosal en vacunas infantiles y en este caso disminuyó el autismo, cosa que también está descartado en este caso por la CDC. Vamos con la siguiente. Y también nos hablan que repartir vacunas puede ser más seguro para los niños, porque dicen que los niños ustedes reciben hasta los 14 años múltiples dosis y que eso va a desencadenar que tengan múltiples antígenos y que esto puede desencadenar el sistema inmunológico que se debilite. Es todo lo contrario. Recuerden, nosotros cuando nacemos, nuestra microbiota se estabiliza hasta los 2 años y de ahí empezamos nosotros, por la alimentación, por el microambiente, empezamos a desarrollar nuestras células. Y es como una curva. Nosotros nacemos sin un sistema desarrollado, va desarrollando su sistema inmunológico y sus células al máximo, y asimismo en el estado ya en la tercera edad que empiezan a decaer su sistema inmunológico, como las células, empieza la senescencia. Entonces miren que aquí también nos mencionan en este caso que deberían, en las encuestas del 2015, pediatras y médicos en una revista igual publicada dicen que el 1% estaba de acuerdo que las vacunas debían repartirse y no darles, por ejemplo, en el mismo año, 2 años, 3 años, 14, sino que deberían repartirse en el tiempo. Pero eso hemos visto nosotros en el cuadro básico que manejamos nosotros aquí en el Ecuador, pues no existe ninguna advertencia en este caso de que las dosis se puedan dar por separado, ¿no? Vamos con el siguiente. Entonces, desmintiendo ellos, tenemos síndromes, en este caso como el síndrome de Guillain-Barré, muy sonado también ellos. Entonces, ¿qué nos dicen? Aclaración sobre las estadísticas, la falta de desarrollo causal, no existen evidencias científicas, por ejemplo, contra ellos, o incluso que vacunas contra la gripe puedan producir este tipo de enfermedades también. La autotransfusión de sangre y exclusión social, por ejemplo, también refutación de argumentos falsos sobre el uso de sangre o tejidos, sobre todo, para que puedan afectar de las vacunas, y también enfermedades raras, todas, en este caso el síndrome de Sjögren o relacionado con ellas. No existe ninguna evidencia científica que esté relacionado, que una este tipo de mecanismos hacia las vacunas. Siguiendo, entonces, este síndrome, por ejemplo, ¿qué partes se ven afectadas? Recordemos que es netamente el sistema nervioso. Existen muchos tratamientos y cuidados, no existen todavía vacunas contra este tipo de enfermedades raras, obviamente. Y bueno, la recuperación, en este caso, prevenciones, tratamientos, fisioterapia, que es lo que se puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entre enfermedades también relacionadas con su vacuna, le hablan, por ejemplo, la agenesia dental en niños, lo que se sabe y no se sabe hasta ahora sobre estas causas y la prevención, todavía es una enfermedad muy desconocida con respecto a qué le puede causar. La artritis idiopática, historias de vida y esperanzas de tratamiento y cura, todavía está en progreso, hay muchos ensayos clínicos que están trabajando todavía en ellos. Y obviamente la encefalomielitis, por ejemplo, una explicación también actual de enfermedades que pueden proteger. Entonces existen tratamientos que son en base a anticuerpos monoclonales para mejorar la sintomatología y los signos clínicos como tal. Entonces, ha habido muchos incidentes que los han atribuido a las vacunas, y ahí hablamos de los problemas que cómo nos dejamos llevar con respecto a ello, ¿no? Entonces nos dicen que en Egipto 3 fallecidos después de la vacuna del DPT, encefalopatitis debido a compresas impregnadas, pero con metanol. Entonces miren, no fue la vacuna, fueron el rato que hicieron el proceso de la vacunación que se produjo este error prácticamente. En la India también nos hablaban 71 fallecidos post administración de vacuna antisarampión. ¿Pero por qué? Por falta de cumplimiento de la política de los frascos. ¿Cómo era
el destapar, el reconstituir la vacuna, incluso el reuso de las jeringas que lo hicieron en ese entonces. Entonces miren también la contaminación. Algeria también nos hablaron de 7 infantes fallecieron después de la administración de vacunas, y ahí en cambio fue el uso de viales de selenio en lugar de un diluyente apropiado. Normalmente se utiliza sales de aluminio, más no de selenio. Entonces miren que la composición totalmente variable, pero no es la vacuna. Son los errores previos a ellos que pueden hacer o post en el rato de nosotros de la inoculación. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener para la administración de la vacuna para evitar justamente estos errores que hemos visto, ¿no? Dosis según el esquema. ¿Cuál es el porcentaje? En este caso, recuerden que en algunos viales vienen dosis para 5 personas, para 10 personas, entonces se tiene que abrir, en este caso, el frasco para cuando viene todo ese grupo, no sé, y eso nos pasó recién en esta pandemia también, pero si ustedes van al centro de salud y quieren vacunarse contra por ejemplo, hepatitis o las triples, por ejemplo, igual les dicen que el frasco lo abren para 5 dosis. Entonces eso es muy importante. La reconstitución con el diluyente adecuado, ¿no es cierto? La jeringa, la aguja adecuada, el sitio anatómico. No es lo mismo que yo inocule o que yo desarrolle una vacuna para la vía intramuscular como para la vía nasal. Eso es súper importante porque es el mecanismo por donde ingresa, dónde van los ganglios linfáticos, por ejemplo, para activar nuestras células inmunitarias. Y obviamente el intervalo. Cada cuánto se debe administrar la vacuna, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa diariamente en nosotros? Por ejemplo, a veces no cumplimos el esquema de vacunación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí con su sistema inmunológico? Es como que le empiezan a arrancar, imagínense un carro, pero llega la primera fase, llega la segunda y total la tercera se les acabó el combustible y no llegaron a la meta, y nunca llegaron a la meta. Es lo mismo lo que pasa con su sistema de vacunación. Se pusieron una, se pusieron dos, la tercera no llegaron. Lamentablemente es un costo eso a la salud pública y tendrán que volver a empezar de cero, ¿sí? Para tener una inmunología, unos anticuerpos y unas células inmunitarias de memoria fuertes para que ustedes estén completamente protegidos. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Vamos con la siguiente. Entonces miren, ¿qué nos dicen? Las vacunas contienen mercurio, que es lo que habíamos hablado. Nos dicen también el formaldehído, que presenten vacunas perjudiciales, en este caso totalmente falso. El timerosal es un compuesto orgánico, en este caso, que añaden algunas vacunas como conservante principalmente, y que incluso ahora ya lo han retirado también. No es peligroso y en este caso no existen datos que supongan el riesgo para la salud. Entonces hay muchas noticias amarillistas que nos pueden ayudar, en este caso, a creer, por ejemplo, este tipo. Vamos con la siguiente. Por ejemplo, en la vacuna del DPT nos decían el síndrome de muerte súbita del lactante. Totalmente falso, completamente también estos datos, porque no existe relación de causa al efecto entre la administración de la vacuna y este tipo de muerte, sobre todo en niños, ¿no? También nos dicen la difteria, el tétano, la torferina, la poliomielitis pueden ser mortales, por lo cual los niños están expuestos a un riesgo serio de muerte. Claro que pueden estar expuestos de muerte, pero si los padres no los vacunan, porque ellos todavía no tienen decisión propia. La vacuna también nos dice contra el sarampión tiene trastornos de espectro de autista. Y hemos discutido, totalmente falso, no hay ningún mecanismo que relacione los principios activos de una vacuna contra el autismo. Vamos con la siguiente. Nos dicen, por ejemplo, igual que falsas creencias de vacunas. ¿Qué nos dicen? Causa de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, estudios no han demostrado que haya enfermedades o riesgos relacionados con diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune igual, o enfermedades, por ejemplo, como la gripe, estén relacionadas con el sector de población o que causen, en este caso, alergia. Alergia sí puedo tener, reacciones adversas sí puedo tener, pero ¿qué? A una persona que ya sea alérgica a ciertos productos, por ejemplo, de la formulación de la vacuna, que en algunos de ellos son los componentes adicionales, más no al principio activo, porque su sistema inmunológico nunca lo vio. Vamos con la siguiente. Entonces, también nos menciona mucho contra el cáncer. Si bien es cierto, no es una enfermedad rara, pero también nos han mencionado. Lo que sí está demostrado es que ciertas, en este caso virus, pueden causar y asociadas al cáncer, que es lo que trataron también ustedes en algunas charlas también, que es el HPV. Pero a nivel de las vacunas, pues no está demostrado. La vacuna contra el cáncer cervical podría ser la más riesgosa y más mortal, nos dicen. Entonces, no hay evidencia clínica, incluso existe una doctora, Harper, que ha demostrado en este caso
todos los mecanismos de desarrollo de ellos y no existe ninguna vacunación con respecto a ellos. Más bien sí existe una vacunación de prevención frente a ellos ya. Vamos con la siguiente. Entonces también nos habla de efectos secundarios muy graves o que me vacuné y ahí sí, recién me enfermé de la gripe, ¿no es cierto? Entonces me dicen me vacuné y caí 3 días y igual me enfermé por la vacuna. Y no es así. Realmente son efectos en este caso de la parte del sistema inmunológico individual de cada uno de los individuos que nosotros desarrollamos. Algunas personas son mucho más resistentes, otras no, son mucho más alérgicas, son más susceptibles. Recuerden que todos nosotros somos un inmununiverso que reaccionamos frente a ellos. Entonces, cuando dicen no me debo vacunar porque estoy embarazada, entonces eso también son ciertos mitos que se deben romper. Incluso recuerden frente a vacuna de COVID, después de los estudios que habían demostrado, recomendaron la vacunación también para la prevención de esta enfermedad. Entonces, todo lo contrario, el gestante debe vacunarse en este caso para su sistema inmunológico, en este caso de la madre, pueda tener las defensas, en este caso en el transcurso de la gestación. Vamos con la siguiente. Entonces, más bien quiero topar lo que son riesgos de no vacunarse. Entonces, ¿qué nos volvemos? Nos volvemos vulnerables, nos volvemos en este caso una inmunidad de grupo y podemos tener incluso problemas médicos a la larga y al final del desarrollo de ellos. Hay muchas personas que todavía piensan que es un mito que una vacuna nos puede salvar la vida y eso es totalmente mentira. Si podemos ver los datos que vienen a continuación, nos hablan, por ejemplo, que las vacunas, en este caso, el número de inmunológicos o componentes son muy altos. No es así. Nosotros podemos recibir antes podemos recibir hasta 250 proteínas para activar nuestro sistema inmune a lo largo de nuestra vida, que son toda la parte de hasta adolescencia y las vacunas que nos piden. Ahora se reciben hasta 300 de las combinaciones que se pueden hacer entre ellos. Nos hablan también que las vacunas en este caso activan el sistema inmunológico también, por ejemplo, que ahí pueden incrementar el HPV que les había dado y de la influenza. Entonces miren, todos estos datos en el 2020, todos son desmentidos. ¿Por qué? Porque existen estudios en mujeres, por ejemplo, 270 millones de casos de HPV demostraron en este caso que fueron administrados, no produjeron este tipo de enfermedad. 2.762 mujeres demostraron una asociación, en este caso en influencia para el aborto, por ejemplo. Igual miren todos esos datos que han sido con una evidencia científica que no fueron demostrados como tal, que todos son mitos, ¿no? Con respecto a ellos. Vamos por la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta vacuna? Para que nos digan si va o no por ese mecanismo. Va a tener lo que es el principio, que es agua, reservantes y estabilizantes en este caso, para que pueda guardar, por ejemplo, el transporte, la temperatura, el almacenamiento, la duración. Va a tener adyuvantes, que por lo general son sales de aluminio, o hay una molécula a nivel de humanos que es la ME49 también. Vamos a tener en este caso lo más importante, que es nuestro ingrediente activo. Y nuestro ingrediente activo es justamente estudiar de nuestros patógenos el que más inmunogenicidad pueda presentar. En este caso, un inmunógeno que sea predominante en esa enfermedad y que este va a ser posible desencadenar la respuesta inmune. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo empezaron las primeras vacunas? Una inmunidad colectiva, explicación del principio activo de la inmunidad. Sabemos una célula que es muy importante con respecto a que activa la respuesta innata y la adaptativa, es la célula dendrítica, que nos está comunicando entre el patógeno y nuestra respuesta celular. ¿Quién empezó haciendo todo esto? Henner. Recuerden, él desarrolló la historia de la primera vacuna. Incluso hay un caso muy controversial porque él inoculó, recuerden, a un niño, y este niño, de las pústulas que le inoculó, este niño sobrevivió. Y después hubo el proceso de vacunación a nivel de todo el mundo en esa época. Y recuerden que quienes eran los reservorios, en este caso del principio activo, eran los niños que viajaban en control con una enfermera en los barcos donde llegaron a todo el mundo en ese rato en la campaña de vacunación. Entonces, materiales de tecnología, todo esto ha ido cambiando. Existen plataformas ahora muy modernas que ya nos basamos en ácidos nucleicos para el desarrollo de las vacunas. Vamos con la siguiente. Entonces, miren que la vacunación, estos son datos a nivel mundial que nos hablan desde 1880 hasta el 2020,
¿Qué vacunas se han podido desarrollar? Si ustedes ven, y en lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hablamos de malaria, tuberculosis, fiebre tifoidea, hablamos de dengue, por ejemplo, y miren que ya la pusieron también a COVID. COVID que tiene aquí, y estamos hablando de alrededor de 6 meses el desarrollo y el fin de la vacuna. Y miren que el resto, algunas ni siquiera todavía se han terminado y están todavía en desarrollo. Vamos con la siguiente. Y miren el número de casos, en este caso, por ejemplo, el número de muertes. Si nosotros vemos que antes había 150 millones, en este caso de la hepatitis también, a hemófilos, difteria en este caso, desde los 1990 hasta el 2017. Obviamente después de la vacunación totalmente esto fue reducido. Entonces, ¿cuáles son las plataformas de las vacunas que ustedes conocen para ir viendo? Entonces, tenemos nosotros desde proteínas o vacunas de polisacáridos basados en conjugados glicoproteínas, hablamos de vacunas derivados de los patógenos, en este caso toxoides, hablamos también de vacunas que pueden ser recombinantes y hablamos ahora nosotros con vacunas que son ya a nivel de ácidos nucleicos. Estos son basados en ARN o en DNA también, ¿no es cierto? Entonces, estas son las plataformas conocidas ahora, ¿no es cierto? Basadas en DNA, por ejemplo, aquí. Incorporamos lo que es un plásmido. Recuerden que ese plásmido, lo que me interesa a mí es que me activen, en este caso, la respuesta inmunológica. Voy a tener también partículas virales, en este caso el virus, voy a tener también la amplificación, voy a tener restos, voy a tener también la plataforma de RNA. Hay muchas otras plataformas que nosotros podemos ya jugar con combinaciones, conjugaciones, y que ellos van a estar ingresando a nuestro huésped y en este caso desencadenar, en este caso la protección. Vamos a ir viendo la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la típica vacuna, en este caso que viene una cápsula, un vehículo para que lo pueda transportar al ácido nucleico y no se degrade. ¿Ingresa a dónde? Ingresa primero a mis receptores de mis células en el fagosoma, donde tengo yo aquí, en este caso, los receptores TLR, y estos receptores TLR desencadenan primerito una respuesta interferón. Y por otro lado, si ustedes ven, es información genética, que los vemos aquí en el número 2, por ejemplo, pasa al ribosoma, coge la información del ribosoma para la síntesis de proteínas, y en este caso migran ¿hacia dónde? Hacia nuestras presentadoras de antígenos, en este caso, que van a desencadenar la activación ¿de quién? De mis células inmunitarias. Son los CD4, que son los helper que nos van a producir nuestras células, y en este caso los CD8, que son los linfocitos citotóxicos que van a hacer que se destruyan las células infectadas. Entonces miren que el mecanismo, en este caso de nuestro antígeno, de nuestra vacuna, netamente está basado en el reconocimiento de nuestras células, activar este tipo de mecanismos de señalización celular por este tipo de receptores y obviamente activar una respuesta celular, que es la que nos interesa para desencadenar y activar la respuesta inmune del hospedero. Entonces, ¿por dónde ingresan? Pueden ingresar por vía nasal también. Ahorita están desarrollando vacunas vía nasal porque por el acceso, por la facilidad, por el miedo que pueden tener también a las agujas. Entonces hay muchos métodos, incluso ya están desarrollando parches con microagujas también. Entonces recuerden que va a ingresar igual la vía por este antígeno. Células epiteliales, células dendríticas, igual van a los ganglios más cercanos. ¿Y cuál es lo que tengo nosotros? Células B, células CD4 y células CD8. Entonces miren, hasta ahí yo tengo que llegar para desencadenar la respuesta inmunológica de los pacientes y obviamente tener una respuesta a largo tiempo, que es lo que nos interesa en ellos. Entonces miren, cuando uno se quiere desarrollar o apuntar a células B, ¿qué es lo que viene? Viene una información, va a venir a lo que son las células B que encontramos en los ganglios linfoides, por ejemplo. Voy a tener una zona germinal donde voy a encontrar mis linfocitos T y mis linfocitos B inmaduros, que al reconocer mi célula que viene con esta información, voy a desencadenar justamente, miren, mis células de memoria, mis células que van a migrar y van a patrullar a defenderme del huésped, en este caso del huésped del antígeno, y obviamente también a la secreción de los anticuerpos. Una vacuna es lo necesariamente potente cuando yo tengo células de memoria, y eso lo llego con un proceso y con dosis de vacunación, en este caso. Y para las células T es lo mismo, solo que viene el antígeno con el adyuvante, va a desencadenar igual en los ganglios
mesentéricos también o ganglios linfáticos, pero si ustedes ven, llega a la sangre, llega a tejidos, llega los linfocitos a los órganos periféricos y lo importante es generar los linfocitos de memoria. Eso es lo más importante en desencadenar una vacuna. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué se han hecho en investigación de vacunas? Pues existe un gran mundo con respecto a ellos, características, la parte epidemiológica, la población, el impacto, una evaluación económica también tiene que ver mucho, la evaluación técnica, y si ustedes ven, tiene que ver mucho la formulación, tiene que ver mucho la evaluación del mecanismo, producciones para la investigación clínica, todas estas fases, hasta llegar a una autorización, va a depender del país, la FDA, la OMS, en este caso una comunidad por ejemplo, de la comunidad europea, por ejemplo, autoridades regulatorias. Y todo esto, en el caso de pandemias, recuerden, las aprobaciones fueron mucho más rápidas también. Las diferentes fases, incluso para la evaluación clínica, muchos de ellos, los estudios farmacocinéticos, los estudios de toxicidad, los estudios de seguridad e inmunogenicidad, que son las características de una vacuna, se sobrelaparon por el tiempo que se requería en este caso de emergencia también, entonces hasta obtener un producto final. Entonces, lo que quería mostrarles es un desarrollo de una vacuna normal frente a la de COVID que nosotros vivimos, y nos decían, desarrollar una vacuna muy rápido, entonces no sirve. No. ¿Por qué? Porque del SARS-CoV-2 recuerden que hay varios coronavirus antes. Ya hubo el MERS, ya hubo el SARS, toda esa información ya estaba en los laboratorios, ya estaba en este caso qué respuesta daban, ya había alguna información previa. Entonces lo que empezaron, si ustedes ven la fase de ensayos de target, de escoger antígenos o test de adyuvantes, empezaron acá, en modelos animales, principalmente en el ratón, en los hurones, en los monos, pero esto duraba 5 años. Miren lo que duró en COVID, duró 9 meses, 6 a 9 meses. En las fases clínicas, cada una duraba 3 años. La fase clínica, en este caso, dosis, voluntarios, alto riesgo, mayores de 18, todos los riesgos, ¿no? La fase 2 ya aumentaba un poquito más de 100 voluntarios, población de alto riesgo y incluso casos específicos de pacientes que se incluían en los estudios, y la fase larga, que ya eran más de 10.000 gentes en este caso para ellos. Entonces, en pandemia, los ensayos clínicos se sobrelaparon, los preclínicos los con la fase 1, la fase 1 con la fase 2 y asimismo la fase 2 con la fase 3, por ejemplo. Entonces, normalmente, si ustedes ven, 10, 16 años, mientras que en COVID nosotros estábamos hablando del desarrollo de 9 meses, ¿sí? Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tienen características las vacunas? Por eso es que están en el mercado, por eso es que han seguido un protocolo de inmunogenicidad, seguridad, estabilidad, eficacia, obviamente. Incluso, recuerden que tuvimos nosotros eficacias hasta del 60% y estuvieron autorizadas. ¿Por qué? Ponen una balanza. El riesgo versus los beneficios, ¿sí? Entonces, yo pongo aquí los casos de muerte, mientras los beneficios que yo puedo salvar. Entonces, miren que la efectividad también puede estar juzgada de acuerdo a la época que se esté interviniendo también. Y obviamente la eficiencia, que es el desarrollo, en este caso, del programa también. Entonces, vamos con la siguiente, por favor. Entonces, miren los mecanismos. Hemos dicho mucho que los efectos adversos o que estén relacionados con mitos, por ejemplo, que nos pueden causar las vacunas, es de acuerdo a los adyuvantes. Entonces, miren, los adyuvantes normalmente son aluminio, el MF59 o las sales de aluminio. Estos son los más utilizados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Incrementan y potencian la respuesta inmunológica al antígeno, ¿sí? Incrementan también el reconocimiento, en este caso, de células que vayan al sitio de infección, que se movilicen en nuestro hospedero también, y obviamente también el crear una respuesta de neutralización. Y si ustedes ven, ya existen vacunas que están en el mercado completamente, incluso para HPV, el Cervarix, por ejemplo, que tienen este tipo de composición. Vamos con la siguiente. Entonces, cuando hablamos nosotros que tenemos cierto tipo de sintomatología, hablamos de ello. Hablamos que los más comunes son menos del 10%, los frecuentes desde el 1 al 10%, y los muy, muy raros que se han relacionado con ejemplos exagerados tal vez de la vacunación son menos del 0.01%, ¿sí? Entonces miren que podemos pasar a la siguiente, por favor. Tenemos una base de datos de clasificación de los efectos adversos por la vacunación que nos da en este caso la OMS.
nos dice, por ejemplo, relacionados con que el contenido de la vacuna, enrojecimiento, tumefacción, en este caso, que son típicos después de cierto tipo de vacunas. Nos habla también de reacciones adversas a la calidad de la vacuna, insuficiente inactivación del virus de la polio, en este caso es una falta de control de calidad de la vacuna. Relacionadas con el error de vacunación, en este caso, por ejemplo, contaminantes en el vial, como les había mencionado, que se basan en los mitos también. Nos dicen también relacionados con la ansiedad, la asociación de la vacunación, en este caso también el reflejo que pueden tener o personas que tienen miedo, también esto puede alterar también el proceso. Y obviamente los más típicos, fiebre causada. Entonces ustedes ven aquí, en esta página nosotros podemos encontrar y declarar estos resultados de estas reacciones adversas y alimentar la base de datos. Recuerden que es muy importante reportar la información. A veces muchas de las informaciones o de las investigaciones no se reportan o no se dan los datos o no hay bases de datos actuales como tal. Siguiente. Entonces, es importante en este caso, frente a todo tipo de enfermedades, todas las medidas que se tomaron en pandemia, ¿no es cierto?, para mitigar este tipo, y obviamente lo más importante también es el proceso de vacunación. Siguiente. Entonces, miren aquí, por ejemplo, una persona no inmunizada, una persona inmunizada saludable, personas no inmunizadas, ¿cómo podemos proteger? Incluso ahorita nos hablaban de inmunidades híbridas también, que es una inmunización previa, en este caso con el proceso de la vacuna, y también con la inmunización natural, que eso potencia la generación, en este caso, de anticuerpos también. Siguiente. Entonces, ¿en qué nos basamos? Nos debemos basar, como les había dicho, todo en evidencias científicas. Eso es lo más importante, chicos, que ustedes verifiquen en este caso la evidencia científica, que vean datos demostrables en este caso frente a la prevención y en este caso asociados las vacunas que no tienen ese efecto en enfermedades raras, estudios que sean relevantes también, los cuales respalden la importancia de la vacunación, de los riesgos. Siguiente. Entonces, yo les he traído también un resultado de un trabajo que trabajamos en pandemia, justamente con 3 instituciones, que fue la plataforma molecular para el desarrollo de una vacuna prototipo, justamente frente al SARS-CoV-2. Trabajamos con el instituto, con el INSPI, con SPOL. Teníamos diferentes roles en este sentido. Entonces, ¿qué íbamos a hacer en plena pandemia, no? Es decir, ¿me quedo cruzado de brazos o qué se puede aportar? Entonces, la primera fase era analizar la cantidad adecuada de adyuvante. La fase se probará en dosis igual de proteínas, en diferentes concentraciones y también con controles. Por otro lado, también se establecía la concentración de 2 tipos de proteínas que se manejaban en ellos y veíamos qué pasa. Entonces, ¿cuál fue el modelo a aplicar? En este caso, primero era diseñar lo que son la purificación de proteínas recombinantes. Entonces era mandar a hacer la secuencia, en este caso, de la proteína Spike y del RB de lo que es COVID, hacer en este caso pruebas preclínicas en un modelo animal, que utilizamos el ratón BAL-C para evaluar la inmunogenicidad. Eso quería decir inmunizar a los ratones, tomar sangre y verificar en este caso en lo que son el suero, si realmente levantaba la respuesta inmunológica en los anticuerpos. Entonces, veamos qué es lo que pasó con respecto a esos resultados. Si ustedes ven, aquí está la construcción. Este es un anticuerpo, un IgG basado, que se quitó esta base superior de los bracitos que los conocen con los fragmentos Fab, y se puso en este caso los bracitos del Spike y del RBD. Esa construcción de esta proteína eran basados en el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, esta secuencia, y luego esa secuencia nosotros la colocamos en un modelo animal, y en ese modelo animal nosotros estudiamos la respuesta. Este era un prototipo, y acá, si ustedes ven, se tenía 2 fragmentos de FCs en esta construcción. No se puede visualizar. En esta de aquí del RBD IgG tenía 2 fragmentos de FC y igual la construcción del Spike, igual inoculación al modelo animal. Y veamos qué es la siguiente, por favor. Entonces, el protocolo que era inocular al animal, recuerden las dosis que eran 7, 14 días es donde yo empiezo a tener mi respuesta inmunológica, es tomar sangre y también el vaso. ¿Por qué? Porque el vaso es un ganglio, un órgano secundario de la respuesta inmune, donde va a desactivar todas mis células. Y si ustedes ven, la toma de sangre se hacía por vía facial, ¿no es cierto?, recolección de la sangre de los ratoncitos sin el sacrificio, y los grupos que manejábamos, miren, PBS adyuvante, la proteína
RBD, PBS, con adyuvante, sin adyuvante y la proteína FC. Vamos al siguiente. Entonces, el resultado de los animales, por ejemplo, fue homogéneo, no hubo pérdida, en este caso, del peso de los animales, porque cuando hay una enfermedad en ellos pueden perder más del 20%, los animales se mantuvieron en su peso normal. Siguiente, previa después de exposición. Y también se desarrolló un ELISA, se estandarizó un ELISA. Entonces, ¿en qué se basa un ELISA? Fijamos lo que son los antígenos, las proteínas, las dos proteínas que nosotros manejábamos. Se hizo un anticuerpo, en este caso un IgG. Luego vamos nosotros a un anticuerpo secundario conjugado para que nos dé la revelación con el color. Y finalmente un sustrato. Entonces se estandarizó este ELISA y tuvimos los siguientes resultados, en este caso que es un tipo de ELISA indirecto, ¿no? Siguiente. Entonces, miren, la proteína fijada, los grupos que yo tengo PBS 7 días y PBS adyuvante, y los grupos que tengo mi proteína con adyuvante, si ustedes ven, está arriba del punto de corte y empieza a levantar la respuesta inmunológica, ¿sí? Igual acá, los sueros de acá, con este tipo de proteínas, la proteína en este caso que están, aparte de esta línea cortadita aquí, los dos puntos que están en la parte superior son justamente las proteínas más el adyuvante. Entonces, algo estaba haciendo nuestra proteína en los ratones porque estábamos teniendo una respuesta inmunológica con respecto a ellos, ¿no? Siguiente. Entonces dijimos, bueno, si nos levantó a los 14 días, seguimos haciendo la estimulación, un periodo más largo. Y si ustedes ven, seguimos el protocolo de vacunación. Llegamos al 7, 14 días, hicimos una segunda inmunización al día 28, como igual nos hicimos nosotros. Igual los mismos grupos, y en este caso al día 42 ya hicimos la toma de sangre y el sacrificio. En este caso también analizamos lo que es la sangre. Siguiente. Y miren también el peso en el periodo largo de los animales, no hubo pérdida de peso, que es muy importante para no afectar su bienestar y la salud de ellos. Siguiente. Y si ustedes ven, miren, mi proteína ya empieza a definirse. En este caso, el triángulo hacia abajo verde, que es la RBD más el adyuvante completo, miren que tengo una absorbancia mucho más alta, igual que acá, a los 14 días también mis proteínas más el adyuvante empieza a elevarse la respuesta. Ese es el ensayo 2, siguiente. Bueno, no se ve que se subió un poquito, pero si ustedes ven RBD más complemento y más adyuvante, después de la segunda inmunización, empiezan a tener datos altos fuera del punto de corte de la línea cortada que la ven abajo. Eso quiere decir que los anticuerpos que nosotros encontramos en los ratones post-estimulación están activando mi respuesta inmunológica. Siguiente. Este es igual, pero con la proteína CBD4-CH2, miren igual, 2 proteínas recombinantes, 4 proteínas, y está levantando mi respuesta. Siguiente. Entonces, ¿qué podíamos concluir hasta ese entonces? Estos resultados que no se registran pérdida de peso en los animales, entonces eso es muy bueno porque no está afectando el bienestar de ellos. La inmunogenicidad de los 2 prototipos que se construyeron en ese entonces, porque ahorita incluso estamos manejando otras construcciones también, produjo inmunogenicidad. Y la toxicidad, obviamente, nosotros probamos también en el ratón el seguimiento de ellos y no hubo un proceso de toxicidad, y obviamente las dosis que nosotros encontramos fueron las mismas 2 dosis que manejaron en el protocolo de la vacunación en humanos. Siguiente. Entonces, para terminar, si ustedes ven, no es fácil el desarrollo de una vacuna. Hay mucho trabajo detrás, antes, hay mucho trabajo en el medio y hay un trabajo futuro, porque ustedes me dirán, ¿y bueno, en qué quedó la vacuna? Pero en este caso, en la vacuna, si ustedes ven, tiene que seguir sus pasos, como lo hemos visto, las fases de ensayos preclínicos en modelos animales, después pasar a las fases clínicas, y eso no se queda ahí. Entonces, simplemente para concluir, recuerden la importancia de confiar en información adecuada, combatir lo que es la infodemia también con evidencia científica, y obviamente también lo que es promulgar la investigación y también la divulgación científica. Entonces, no se dejen llevar por rumores, traten de llevarse siempre por noticias confiables, y no sé si tienen preguntas. Muchas gracias. Bueno, queremos saber si por favor de parte del auditorio tenemos alguna pregunta, y también si en Zoom tienen alguna pregunta para la doctora Marvel Torres.
Yo tengo una pregunta, Doc. Entonces, ¿no hay ninguna contraindicación de vacunar, sea cual sea la vacuna de cualquier plataforma, a enfermedades minoritarias o las enfermedades raras que conocemos que son autoinmunes? Pues no, normalmente las personas más bien que tienen este problema de enfermedades raras, si bien es cierto, su sistema inmunológico puede estar debilitado, pero el no tener la vacuna o el no vacunarse frente a una pandemia, en este caso, podría ser mucho más riesgoso que el tener la vacuna, por ejemplo. Lo que sí nos hablan es que con enfermedades crónicas, la vacuna, el efecto puede ser menor. ¿Por qué? Porque ellos están tomando corticoides y eso puede disminuir el efecto porque existen menos células a nivel de los ganglios linfáticos y a nivel de circulantes, peor en adultos mayores. Entonces, lo que ahí se recomiendan es hacer un seguimiento de anticuerpos, en este caso cuantitativos, y recomendar las dosis que sean necesarias, ¿sí? Y recuerden que existen ahorita kits para hacer diagnóstico de inmunología celular, ya no solo en anticuerpos circulantes, en lo que podemos ver en sangre, sino también pruebas de test a nivel en piel, ¿no es cierto?, como la de la tuberculina, y nosotros si nos ponemos la tuberculina y tendríamos los anticuerpos, se hace una rociola, y ese halo, ¿no es cierto?, lo podemos cuantificar. Igualito lo están haciendo ya para la respuesta celular en algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque al desencadenar esta respuesta celular o este halo a nivel de la piel, ¿qué quiere decir? Que yo tengo células de memoria todavía en mi cuerpo y en este caso, por ejemplo, no necesitaría una dosis. Si ese halo es menor, yo necesitaría en este caso la dosis. Entonces no existe ninguna contraindicación en este caso con enfermedades raras que estamos hablando, que la vacuna es la mejor opción en el caso de pandemias, por ejemplo, o incluso fiebre amarilla y todo, que pueden ser más dañinas que la misma enfermedad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Felicitaciones por la exposición. Yo quería preguntarle a usted, que es experta en este tema, ¿cómo ve la participación de Ecuador en cuanto a la producción de vacunas? ¿Cree que es una realidad a corto plazo, una realidad que puede ser presente? Y de la experiencia que tiene, ¿qué instituciones podríamos asociarnos para producir una vacuna, así como lo hace Cuba, por ejemplo, siendo un país en vías de desarrollo? ¿Cómo ve esta perspectiva en Ecuador? Pues yo quiero ser positiva siempre y eso trato de ser incluso proactiva también. Entonces, antes ya se hacían lo que sí eran los sueros antiofídicos, que es una protección incluso frente a toxinas picadoras de serpiente, y lo dejamos de hacer. ¿Bien? Hay nuevas tecnologías para ello. Entonces, existen instituciones, reglamentariamente existen instituciones que lo tienen que hacer ese trabajo. Está bajo sus actividades, bajo sus dominios, el hacer y el desarrollo de vacunas. Obviamente todavía aquí en el país nos hemos quedado todavía muy retrasados, incluso en plena pandemia no ha llegado incluso la industria de desarrollo, fábricas de vacunas o empresas biotecnológicas. No contamos con el país con empresas biotecnológicas que la pueden desarrollar, pero confío que en un futuro tanto el gobierno con la parte académica y también la empresa pública vea las necesidades. Y más para el desarrollo de vacunas de humanos, porque el desarrollo de vacunas en animales sí existe y más que nada se producen, pero no llega incluso a satisfacer el número de vacunas que necesitamos, por ejemplo, para la gripe en pollos, por ejemplo. Se producen aquí en el Ecuador. Incluso se compra el sobrante, se compra afuera, porque no avanza a producir todas las empresas acá. Entonces yo creo que ellas, poquito a poquito, están dando pasos al salto de lo que es la industria de vacunas a nivel en humanos, porque es una reglamentación fuerte, tiene que venir calificaciones del FDA. Entonces yo quiero pensar que en pocos años podamos nosotros desarrollar esa industria biotecnológica para poder seguir haciendo investigación, porque tranquilamente mañana puede aparecer otro
Y claro, tenemos una base, tenemos un prototipo, pero nos falta mucho. Y nos falta mucho no por la parte de la investigación de todas las facultades, porque se dio cuenta en la capacidad que se levantaron, decían, yo puedo hacer desarrollo de virus, yo puedo hacer desarrollo de construcciones genómicas, yo puedo hacer estudio en ellos. Entonces se veía la capacidad técnica en muchas universidades en plena pandemia. ¿Qué es lo que faltaba? El apoyo, en este caso del gobierno, el apoyo económico y también la credibilidad también. Yo creo que es muy importante que nos las creamos como Ecuador también. Hay otros países, Perú puso una empresa biotecnológica en plena pandemia y empezó a desarrollar, la trajo de la India. ¿Por qué no Ecuador? Entonces también hay que ir a golpear puertas, decir esto necesito y hacer convenios internacionales con respecto a ellos para poder fabricar también acá, porque incluso es armar la infraestructura y también producir la misma fórmula también acá, que eso hay caminos que se están haciendo y yo sé que existen muchas iniciativas, pero nos falta concretarlas, nos falta todavía el apoyo netamente, porque ya les digo, la capacidad técnica y yo confío que sí la hay en todas las universidades que se pueden armar, lo que sí se necesita es la parte gubernamental y obviamente todo depende también de la parte presupuestaria y económica. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, agradecemos su exposición a la doctora Marvel Torres. Un aplauso, por favor.